nombre es Mirta Gamarra Aguirre, de profesión trabajadora social. Actualmente me encuentro trabajando en la Fundación Ende el Alto en el cargo de coordinadora del proyecto de incidencia política y social. Bueno, pues a nombre del Comité Interinstitucional contra la Violencia de la Ciudad del Alto les damos la bienvenida a este programa, el cual tiene la finalidad de poder mostrar el trabajo que realizan las instituciones públicas, privadas, las organizaciones de la sociedad civil en el fortalecimiento del sistema de protección enfocado principalmente en lo que es el CIPROINA. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener una invitada de lujo. Va a estar presente la licenciada María Estela Condori, de profesión trabajadora social con una especialidad en psicología clínica. Vamos a poder conversar con ella de esos aportes necesarios que requiere el sistema de protección, cómo la institución, la Fundación Ende el Alto está aportando a este sistema de protección desde el programa de atención y cuáles son las recomendaciones que nos realiza a nosotros los padres y a nosotros la población en general para poder contribuir significativamente a este sistema de protección que hace referencia al CIPROINA. Bueno, pues le damos la bienvenida, muchas gracias. ¿Cómo estás, Mirta? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor también participar de este espacio que se está creando para difundir, ¿no?, la importancia de la protección a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, particularmente en el municipio en el que trabajamos. Bueno, de mi experiencia profesional ya lo resaltaste, ¿no? Tengo 20 años de experiencia en lo que es el trabajo a niños, niñas, adolescentes y ahora jóvenes. Soy trabajadora social de profesión con una especialidad en terapias breves. He tenido la oportunidad también de realizar diferentes diplomados, como el diplomado en intervención terapéutica a niños, a familias, en pareja. He realizado un diplomado en lo que es atención y abordaje a población drogodependiente infanto-juvenil a raíz de hechos de violencia. Esto en Medellín, en Colombia. He realizado una pasantía también en lo que se refiere a drogodependencia infanto-juvenil en Proyecto Hombre en España, en Palma de Mallorca. Todo esto me ha ayudado a fortalecer estrategias de intervención que puedan permitirnos brindar alternativas de solución a la población que acude a nuestro centro. Esto ha permitido de que en el transcurso de 15 años me hayan permitido la Fundación Ende el Alto desempeñarme como terapeuta, también a través de lo que es la dirección de los centros que en ese entonces tenía la Fundación Ende el Alto, ¿no? Los centros residenciales de Minca y Fraternidad, que bueno, por diferentes situaciones ahora ya no contamos con estos centros, pero actualmente me desempeño como coordinadora del Centro Terapéutico Minca, que aborda problemáticas de violencia sexual principalmente, en víctimas niñas, niños, adolescentes y jóvenes, pero también sus familias, ¿no? Porque entendemos que es importante la integralidad al momento de abordar este tipo de problemáticas y de brindarles alternativas de solución no solo a los sobrevivientes de violencia, sino también a sus familias. ¿Qué aspectos personales o profesionales te han podido motivar para poder trabajar con esta población, ¿no?, de niñez, adolescencia, juventud, y por qué no decirlo, el de mujer, ¿no?, que va en relación a este fortalecimiento que le estamos haciendo al sistema de protección enfocado particularmente en lo que es el CIPROINA, ¿no? Anteriormente, el trabajo que yo desarrollaba estaba referido a todo lo que es asistencia, lo que era Cáritas, ¿no? Pero al ingresar a la fundación, por ejemplo, de abordar y trabajar con adolescentes en situación de calle, mujeres especialmente, como que me dio una visión diferente de lo que podía ser mi profesión y el aporte que yo podía hacer desde lo que es el ámbito social. ¿Por qué? Porque identificaba un grupo
muy vulnerable, adolescentes que si bien estaban en situación de calle, habían sido víctimas de violencia física, psicológica, sexual en sus familias, ¿no? Y esto hacía de que ellas escapen de sus hogares, salgan a la calle, pero en la calle también encontraban otro tipo de problemáticas, ¿no? Eran víctimas de proxenetismo, las agredían sus parejas, las captaban sus parejas para introducirlas en lo que era el tema de comercio sexual. Entonces, esa fue la principal motivación de quedarme muchos años en INDA. ¿Por qué? Porque veía que esta población era la que necesitaba más de un apoyo, pero no desde un ámbito asistencialista, sino desde un ámbito que les permita a ellas, por ejemplo, reinsertarse de manera adecuada en la sociedad, retornar al colegio, trabajar, tal vez volver con sus familias, evitar los embarazos. Había tanto que hacer y que esa fue una de las motivaciones para continuar en INDA, ¿no? Porque si bien inicialmente se trabajaba con población en situación de calle, como que la institución a través de los diferentes proyectos ha ido evolucionando, ¿no? Y fuiste tú parte también de esta evolución y que se ha ido identificando diferentes problemáticas, ¿no? Primero población en situación de calle y luego el abrir el centro de acogida para niñas y adolescentes víctimas de violencia para precisamente evitar esta situación en calle, ¿no? Evitar que toda esta población pueda seguir atravesando por estas problemáticas. Entonces, es una de las motivaciones que tuve a nivel profesional para seguir formándome y poder brindar alternativas también mucho más objetivas a la población que venía a solicitar apoyo a nuestra institución, ¿no? Bueno, María Estela, tocando un poquito más ya el tema laboral, tal vez nos puedas comentar alguna situación que haya marcado tal vez la vida laboral, enfocado, ¿no?, en esta atención que realizamos con niñas, niños, adolescentes, juventud, tal vez mujer, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Enfocado en este sistema de protección que es el CIPROINA, ¿no? Tal vez para que podamos entender un poquito más las consecuencias que están atravesando, ¿no?, estas niñas, estas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Bueno, las experiencias son muchas, ¿no? Y algunas de mucho conflicto, que llegaron un poco a chocar con la realidad que yo viví, con la realidad que empecé a vivir con nuestras beneficiarias, ¿no? Yo en algún momento no entendía cómo personas tan frágiles, de tan corta edad, podían estar viviendo situaciones tan difíciles, tan dolorosas, ¿no? El tema de, por ejemplo, hacer las entrevistas con esta población, con adolescentes de 13, 14, 15 años, que hablaban de situaciones, describían situaciones de violencia que habían vivido en sus propios hogares y que no les creían, ¿no? Y que por el contrario las juzgaban. Y esto hacía que, por ejemplo, ellas preferían estar en la calle, ¿no? Y te decían, por ejemplo, si yo vivo lo mismo en la calle que en mi casa, prefiero estar afuera, ¿no? Escuchabas, por ejemplo, sus relatos de abuso, de golpes, de maltrato. Eran cosas que chocaban con la realidad con la que yo había crecido, ¿no? Claro. No podía entender, entraba en un conflicto de decir, Dios mío, ¿qué es lo que estoy escuchando, ¿no? ¿Cómo puede haber gente que viva todo esto? Entonces son muchas historias, son muchos momentos duros, difíciles, que te hacían pensar y te decían, yo también necesito atención psicoterapéutica. ¿Por qué? Porque era tan doloroso escuchar todo esto. Pero también iba con el contraste luego de mucho tiempo, ¿no? De que estas personas que en algún momento se encontraban tan frágiles, tan lastimadas, tan heridas, no solo a nivel físico, ¿no? Porque a nivel físico eran las marcas en el cuerpo, los golpes, eran más las marcas emocionales que ellas tenían, ¿no? El resentimiento, la amargura, el dolor.
las ganas de ya no vivir, ¿no? En algún momento yo decía, trabajamos, pero trabajamos con almas que sufren, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor era tan grande que no había un sentido de vida, ¿no? Muy difícil devolverles las ganas de soñar, las ganas de vivir, los deseos de volver a creer en la gente, ¿no? Y esto se constituía en procesos muy largos, ¿no? De decir sí se puede, y tenías que luchar con todos sus demonios internos, ¿no? Pero después de muchos años te encuentras con algunas de ellas o te vienen a ver, por ejemplo, ¿no? Y te dicen gracias, porque ya tengo un trabajo, he podido hacer una familia, trabajo, o alguna te dice, no, yo no creo en la familia, pero tengo mi empleo, tengo mi negocio, tengo una vida plena. El dolor sigue ahí, lo que ha pasado sigue ahí, entonces, pero esas son las satisfacciones, ¿no? Entonces, son cosas que al entrar a trabajar a ENDA he podido entender, ¿no? Y tal vez hacerme sensible a las cosas que vivían muchas adolescentes, muchas niñas que desde un ámbito más privado pues no lo entiendes, pero ya cuando te involucras, cuando trabajas todos los días con ellas, va marcando muchas cosas, ¿no? Entonces, esa fue una de las motivaciones que hizo que me quedara a trabajar en la fundación, y se va implementando diferentes programas, diferentes formas de intervenir, diferentes formas de actuar. ¿Para qué? Para tratar de que estas personas tengan una vida diferente. Bueno, creo que todas estas experiencias que tú nos estás comentando ha significado, creo que para la Fundación En del Alto y particularmente para ti, en dar un aporte significativo a estas personas que han atravesado de repente esta situación de vulnerabilidad. Considero que este aporte que se realiza es el cambio que se realiza en una persona. Y si lo enfocamos desde esa mirada, esta persona representa un mundo. Es decir, que estamos incidiendo significativamente en el mundo de una persona. Y creo que ese es un logro y es algo que deberíamos de rescatar, porque también recibimos el agradecimiento de esas personas, ¿no? Que si bien han atravesado por una situación vulnerable, han encontrado una alternativa para poder salir adelante, ¿no? Y creo que el haber trabajado tal vez con todo ese empeño, con todo ese conocimiento, no solo a nivel académico, sino también haber puesto de nosotros para poder apoyarla, ¿no? Emocionalmente, creo que ha generado la diferencia en realidad, ¿no? Para que esta persona pueda encontrar un sentido de vida que tal vez en su momento, como decías, no contaba, ¿no? Y creo que eso ayuda de sobremanera y da nuestro granito de arena para que esta persona pueda estar mejor. Bueno, Estela, desde tu experiencia laboral, ¿qué desafíos estarían presentes para poder brindar una mejor atención a estos niños, niñas, adolescentes y, por qué no decirlo, mujer, ¿no? Dentro de lo que es este fortalecimiento al sistema de protección enfocado, pues en el CIPROINA, ¿no? Dentro de nuestro municipio del Alto. Yo considero que las políticas de protección han sido dadas, ¿no? Pero lamentablemente no se está realizando la implementación de la forma que debería hacerse, ¿no? Por ejemplo, tenemos leyes que protegen a las mujeres, tenemos leyes que protegen a los niños, pero lamentablemente no se ve que se esté implementando estas medidas de protección como espera la sociedad civil, ¿no? Todos los días casi amanecemos con noticias de que se han matado niños, se han matado mujeres, y parece que adoptamos una posición pasiva frente a esta situación. A lo mejor creo yo que a través del Estado se deberían implementar mejoras en estas medidas, no sé,
ver el tema, por ejemplo, de brindar con un equipo humano, poder complementar los equipos, por ejemplo, en el tema del IDIF, ¿no? El encargado del tema de médico forense, los informes. Todos conocemos de que no hay el personal suficiente para poder atender a las víctimas de violencia, considerando que estos informes son fundamentales para el tema de denuncias y demás. Entonces nos dicen, no hay el personal. O en el tema, por ejemplo, de los SLIMs, ¿no? Que tampoco cuentan con personal, o las defensorías en muchos casos, ¿no? O que van cambiando de profesionales. Entonces yo creo que es importante que el Estado, los municipios puedan reforzar el tema del personal. ¿Para qué? Para que la población también sea atendida, ¿no? De la forma adecuada, de la forma correcta. Pero más allá de eso, también considero importante que pueda haber medidas de prevención, ¿no? Medidas de prevención, ¿para qué? Para no llegar a estas situaciones de denuncia, ¿no? Que el Estado debería tomar en serio el tema de la prevención, pero no una prevención esporádica, una prevención de campaña simplemente, sino implementar medidas de prevención en unidades educativas, por ejemplo, ya sean fiscales, de convenio, establecimientos educativos privados, que puedan hablar de la importancia de la prevención de la violencia. No creo que esto ayudaría a que realmente se disminuya los índices de violencia que hemos ido viendo de forma tan alarmante, que no es suficiente abordar a las víctimas. Creo que es importante iniciar este proceso de prevención desde incluso la primera infancia, ¿no? De decir cuál es la importancia de no ejercer violencia, del respeto a la otra persona, del no agredir, de no lastimar. Entonces creo que el desafío más grande va por ese punto, ¿no? La prevención en todo ámbito, ¿no? La prevención desde la primera infancia, que creo que eso es fundamental para en algún momento decir se está erradicando el tema de la violencia. Entonces creo que esos son los desafíos que debería enfrentar, que debería tomar en cuenta el Estado, los municipios, y que nosotros a través de las organizaciones no gubernamentales y demás nos constituimos en un apoyo eficiente, eficaz, pero que no es suficiente, ¿no? Lamentablemente como ONGs no podemos llegar a los alcances que el Estado sí puede hacer, ¿no? El Estado, la gobernación, los municipios. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, es claro lo que nos señalas y me parece que has tocado un punto muy importante, ¿no? El que pueda tomar conciencia el Estado central, las gobernaciones y los municipios de la situación en la que nos encontramos, ¿no? Tanto delicada. Es cierto lo que tú señalas, casi todos los días recibimos este tipo de noticias tan alarmantes, tan complejas, y pareciera que lo estamos tomando como algo habitual, como algo normal, ¿no? Y es plenamente de acuerdo en el tema de que no se está haciendo mucho para fortalecer este tema. Es cierto, hay una debilidad en el tema de tener el personal tal vez completo para poder darle respuesta a las necesidades que generamos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que somos el segundo municipio a nivel Bolivia en población, o sea, eso quiere decir que son más población, ¿no? Entonces, y requiere más respuesta inmediata. A nivel Bolivia, si somos el segundo municipio grande, necesitamos muchas cosas, ¿no? Que vayan a fortalecer a este sistema de protección que estaría enfocado en las etnias, en los SLIMs, ¿no? Para darle una mayor respuesta. Plenamente de acuerdo con lo que nos está señalando, y creo que también el aporte que realizan las instituciones no gubernamentales, como es el caso de ENDA, al ser una ONG, es pues significativo, pero no es suficiente, ¿no? Si bien nosotros podemos llegar a un número de personas, creo que el Estado y los gobiernos municipales, incluso las gobernaciones, pueden llegar a más. Y creo que ahí se debería incidir, ¿no?
para poder mejorar tal vez la atención que se les brinda a estas personas que están atravesando por esta situación de vulnerabilidad que no es nada fácil, ¿no? Ya el ir y explicar tu caso es totalmente complejo. De ahí para adelante seguir todos los procesos que se tienen que lamentablemente seguir, porque eso dice la norma, también es complejo, ¿no? Y creo que el poder ser empáticos desde lo que es un sistema es importante, ¿no? Para no verlas como un caso más, un número más, sino verlas como lo que son, una persona que requiere el servicio y que requiere el apoyo. Stella, desde tu amplio conocimiento, ¿qué medidas o programas crees tú que se hayan implementado para poder fortalecer, ¿no?, el trabajo que se realiza con niñez, adolescencia, juventudes y, por qué no decirlo, con mujer, ¿no?, dentro de este aporte que se realiza al sistema de protección, ¿no?, que en este caso estamos hablando del CIPROINE? Son varias medidas las que se han implementado, ¿no?, a nivel de políticas sociales, que faltan reforzar en su implementación, pero a nivel de víctimas o sobrevivientes de violencia sexual, por ejemplo, está el modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual, ¿no?, que abordan a sobrevivientes desde un ámbito integral, que está implementado desde lo que es el Ministerio de Salud, ¿no? Es como un protocolo, un manual de intervención que va atendiendo a sobrevivientes de violencia sexual. Creo que se les da un espacio para poder trabajar la parte emocional, trabajar la parte individual, ¿no?, de poder superar estas situaciones que han vivido. Pero lamentablemente pues es el tema de que no es suficiente porque faltan profesionales, la gente tiene que esperar, hay mucha demanda penosamente. Entonces, si bien las políticas, las medidas están y pueden ser muy efectivas, no se está reforzando a nivel de recursos humanos, de recursos económicos. ¿Para qué? Para que todas las políticas que implementa el gobierno puedan cumplir el rol para el cual fueron creados, ¿no? Entonces, pueden ser políticas muy buenas, medidas muy buenas, pero si no le damos ese espacio, ese refuerzo a nivel económico, a nivel de recursos humanos, pues no va a haber medida que sea objetiva, que sea suficiente. Entonces, creo que falta mucho para poder realmente ingresar en un sistema de protección a víctimas de violencia, ¿no? Stella, desde esta amplia experiencia que tú tienes en la protección de niñez, adolescencia, juventud y, por qué no decirlo, mujer, ¿cuáles serían las medidas que tal vez podemos tener como padres, como sociedad en su conjunto y también institucionalmente hablando, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros fortalecer a este trabajo que venimos realizando? Tal vez nos puedas dar luces para poder ir avanzando en esa línea, ¿no? Bueno, yo creo que vamos por dos ámbitos, ¿no? Uno que es más privado, que sería la familia, y el ámbito más externo, que sería la comunidad. Creo importante que a nivel de comunidad tenemos que dejar el no importismo frente a hechos de violencia, frente a hechos de abuso, porque hemos adoptado una posición pasiva frente a situaciones de violencia que vemos, ya sea con nuestros vecinos, ya sea en nuestra comunidad, en los colegios. Somos pasivos, o con el tema de mejor no nos metemos en problemas, y somos testigos a veces y cómplices de situaciones de violencia que se ven contra de niños, de niñas, de adolescentes, no ahora solo mujeres, sino también niños varones, adolescentes varones, jóvenes,
que sí están siendo víctimas de violencia sexual también, violencia física, violencia psicológica. Entonces, a nivel de comunidad, asumir una posición de defensa, de denuncia, ¿no? ¿Para qué? Para que estas niñas, estos adolescentes, varones, mujeres, se sientan protegidos, ¿no? Porque no solo es la violencia sexual, la violencia física y demás en las casas de nuestros vecinos, sino también en el colegio, el tema del abuso escolar, por ejemplo, del acoso escolar, que a veces los mismos profesores lo ven de forma tan pasiva, ¿no? O que los papás lo van respaldando. Y a nivel más privado de familia, es el hecho de poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el tema de cómo le digo yo a mi hijo o a mi hija, no se golpea, no se maltrata. Si yo lo hago con mi esposa, si yo lo hago con mi esposo, porque también el tema de la agresión no solo se centra del hombre a la mujer, ¿no? También. Que ahora se está dando también de la mujer hacia el hombre, ¿no? Entonces, como yo le digo a ese niño, no se pega, no se golpea, no se insulta. Si a nivel conyugal, ¿no? se ve esta situación, agresiones, insultos, denigrar a la otra persona, golpear a la otra persona. Entonces, se dice, ¿no? Que con el ejemplo predicamos. Entonces, esa es la situación que tendríamos que controlar, ¿no? Que los conflictos a nivel conyugal los sepamos manejar en este ámbito, en la parte de la conyugalidad, de que nuestros hijos no sean testigos ni objeto de manipulación de una u otra parte, ¿no? Que nosotros en la parte terapéutica vemos esto, ¿no? La triangulación, el hecho de usar a nuestros hijos como bandera de guerra, ¿no? Entonces la conyugalidad, por ejemplo, tiene que quedarse en ese ámbito, ¿no? Porque a nivel familiar está la parte conyugal, la parte parental y la relación con los hijos. Entonces creo que es importante que todas estas situaciones se manejen en el área que tienen que manejarse, ¿no? Y que si hay algún conflicto entre padres, entre cónyuges, lo manejen en ese ámbito más privado y que no lo lleven hacia los hijos, porque eso también es una forma de violencia, ¿no? De usarlos como botines de guerra, ¿no? De tu papá es así, tu mamá es así. Entonces, el sistema de protección también tiene que darse al interior de las familias, no desde los papás o desde las mamás. Entonces es complejo, ¿no? Porque todo lo que hacemos en casa, los hijos lo ven y lo reproducen también, ¿no? Entonces creo que es importante que los papás tomemos conciencia de que todos los actos que cometemos dentro de nuestras casas van a afectar la vida de nuestros hijos, ¿no? La salud emocional a nivel de los hijos con los conflictos que presentan nuestros papás se va dañando. El daño emocional puede ser grave, ¿no? No por nada escuchamos niños, adolescentes que intentan quitarse la vida, ideas suicidas, abandonos de hogar, consumo de sustancias adictivas. Entonces, la familia es la fuente principal de todo lo que vamos a ver en el futuro. Entonces es importante que mantengamos esto dentro de la casa, ¿no? Si bien siempre va a haber conflictos, dificultades en las casas a nivel de padres, de cónyuges, pues la idea es manejarlos de forma adecuada, que no vayan a repercutir en la salud emocional de nuestros hijos, ¿no? Y a nivel de colegios, pues que los profesores también se hagan parte de la protección, que no asuman una posición de defensa frente a agresores, frente a tal vez maestros que están agrediendo a nuestros hijos, a los adolescentes, a los niños. Entonces son situaciones que se tienen que ir preveyendo en distintos ámbitos, ¿no? Entonces creo que esa es la recomendación más importante, ¿no? Cuidar lo que hacemos en nuestras casas, ver lo que sucede en los colegios, ver lo que sucede en nuestra comunidad y creer en lo que nos dicen nuestros hijos. No creer si en algún momento nos dicen, no sé, mamá, mi hermano me está tocando,
¿no? O mamá, mi papá me está tocando. Entonces es importante creer, o que si del colegio vienen y te dicen, mamá, me están haciendo esto en el colegio, creer, ¿no? Y no dedicarnos todo el tiempo a trabajo. Es cierto, es fundamental la parte de empleo, porque si no trabajamos, ¿qué comemos? ¿No? ¿De qué damos de vestir a nuestros hijos? Pero es importante escucharlos, ¿no? 10 minutos de conversación con ellos creo que es fundamental para hacer esa conexión con nuestros hijos. Creer en lo que están viviendo, creer en lo que nos dicen y no juzgarlos, ¿no? Porque lamentablemente el tema de la violencia en el ámbito privado, que es la familia, es lo que más se vive, ¿no? Adolescentes agredidas, adolescentes varones agredidos. Entonces es importante ver, ¿no? De creer, escuchar a nuestros hijos, ¿no? Y saber también tomar las medidas respectivas y no volvernos en cómplices de algo que nos ha podido decir nuestro hijo o nuestra hija. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? Que nuestros hijos se sientan protegidos y escuchados, porque si no hacemos eso, nosotros que somos papás, ¿a quién van a acudir? ¿En quién van a poder confiar? ¿No? Entonces, creo que en eso resumiríamos el tema de las recomendaciones, sugerencias, ¿no? Bueno, Estela, creo que has tocado un punto muy importante, muy significativo, y creo que está enfocado básicamente en qué hacemos nosotros como padres, ¿no? ¿Qué ejemplo nosotros estamos dando a nuestros propios hijos? Y creo que algo muy importante que has tomado es cómo nosotros estamos solucionando nuestros problemas, tal vez de pareja, tal vez de relacionamiento y de comunicación, y cómo estamos utilizando tal vez a estas personas que son nuestros hijos a nuestro favor. Creo que esa es una recomendación muy importante la que nos realizas, porque cómo nosotros mantengamos esta relación y qué cosas nosotros hagamos en un futuro puede afectar significativamente en las decisiones que vayan a tomar nuestros propios hijos, ¿no? Si normativamente los padres y la sociedad en general tienen el compromiso de cuidarlos y protegerlos, a veces olvidamos eso, ¿no? Y nos constituimos de alguna manera en personas que tal vez no les estamos haciendo mucho bien. Y creo que el caer en cuenta en eso que tú acabas de hacernos, no sé, recuerdo, creo que es algo muy importante, ¿no? Porque a veces como padres nos preguntamos y decimos, ¿por qué mi hija o mi hijo es así? ¿O por qué está tomando esta decisión, ¿no? Y dejamos de lado lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Para que esta persona llegue a este momento. Y qué preocupante lo que nos dices, ¿no? De los suicidios que se puedan presentar de ahí para adelante por todas las cosas que están viviendo dentro de su núcleo de protección, que somos las familias, ¿no? Y la sociedad en su conjunto. Creo que es algo que nos tiene que llamar la atención y creo que es algo que tiene que generar conciencia en nosotros mismos, porque es algo muy delicado, ¿no? Es algo muy complejo y creo que es la base para poder evitar cualquier situación de ahí para adelante, ¿no? Entonces es importante lo que nos acabas de decir y es reflectivo a la vez, ¿no? Entonces creo que si nosotros nos pusiéramos a pensar en qué errores estamos cometiendo, podríamos darnos cuenta de cómo solucionarlos para que no generemos impacto negativo en el cuidado y protección de nuestros hijos, ¿no? Que creo que debería empezar, como tú lo has señalado, en casa y bueno, a partir de esta reflexión que tú nos haces, creo que es algo que tenemos que pensarlo, ¿no? Y también mirarnos al espejo, ¿no? Y decir, ¿qué estoy haciendo yo para que esto continúe así? ¿No? Y ver también a futuro cómo vamos a afectar a las personas que más amamos, ¿no? Que en este caso son nuestros hijos. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista que nos has realizado. Particularmente para mí es muy importante el haberte entrevistado, porque bueno, tienes tantos años de vida institucional en ENDA, creo que estás entre las fundadoras también.
Y creo que has hecho un aporte significativo y creo que sí se merece un reconocimiento por esto, por este trabajo que vas realizando y por esta vida institucional que has podido construir. Creo que no muchos podemos decir eso. Bueno, agradecerte por el espacio nuevamente. Yo creo que el aporte principal de la Fundación es la de brindar atención terapéutica de calidad, ¿no? Y con calidez a la población que acude a nuestros servicios. Y lo que nosotros tratamos de hacer en nuestro programa de atención terapéutica es la de poder brindar no solo a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes un espacio terapéutico de calidad, sino también a los papás, ¿no? Porque no se trata de culpabilizarlos, ¿no? De decir ustedes son los culpables de lo que están viviendo sus hijos, no, sino que también entendemos que los papás venimos cargados de muchas emociones, de un pasado tal vez difícil, complicado, y que pues la situación, las circunstancias pues hace que a veces no nos demos cuenta de lo que estamos haciendo con nuestros hijos. La Fundación, por ejemplo, a través del programa de atención terapéutica, brinda este espacio también a los papás, ¿no? Espacios libres de culpa, espacios donde podemos expresar lo que pensamos, lo que sentimos como papás, ¿no? ¿Por qué? Porque es necesario que los papás tengan este espacio. Entonces nosotros, al margen de brindar atención terapéutica individual y familiar, brindamos espacios de terapia de grupo de autoayuda para padres, tenemos lo que es la escuela para padres, en donde podemos encontrar diferentes posiciones, pero converger en decisiones que vayan a mejorar nuestras vidas a nivel familiar y a nivel individual, ¿no? Entonces son los servicios que brindamos, ¿no? Las terapias individuales con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, las terapias de familia también con estos niños, estos adolescentes y jóvenes con sus familias, pero al mismo tiempo que los papás tengan la seguridad de que a través de nuestros grupos de autoayuda y de la escuela de padres puedan encontrar este espacio de escucha, de desahogo, de decir, yo también tengo conflictos, yo también sufro, yo también he tenido una vida pasada difícil, he sido víctima de violencia y externalizar estas emociones o estos sentimientos que ellos puedan estar conteniendo, ¿no? Entonces, son los servicios que brindamos. Y bueno, estamos ubicados en la calle Juan Matienzo, de la zona Villa Tejada Rectangular. Es el Centro Minca, que alberga diferentes programas, ¿no? Y uno de estos es este centro. Nos pueden contactar al 281-1645 o el 77-24-72-42. A través de esta línea brindamos también lo que es contención emocional y primeros auxilios psicológicos a través de lo que es el WhatsApp. ¿Ya? Las personas que se sientan desesperadas o deseen hablar, desahogarse y demás, nos pueden contactar a este número, pero también se brinda información. Entonces son los dos números de contacto a los que nos pueden buscar, ¿no? Para poder agendar una cita, dialogar un momento de lo que están viviendo, de lo que están atravesando, y de esta manera también poder apoyarlos, ¿no? Entonces son esos los números y esa es la dirección en la que nos pueden encontrar. Nuevamente muchas gracias por el espacio y bueno, a seguir viendo personas que nos puedan dar mayores información del trabajo que puedan estar realizando, que siempre es importante conocer otras iniciativas, conocer otras instituciones, otros programas con los cuales nosotros podemos encontrar similitudes también para y tal vez armar hasta una sinergia, ¿no? Y armar una sinergia que nos pueda ayudar a brindar un servicio más efectivo a la población y ¿no? completo, ¿no? ¿Para qué? Para que el único beneficiario pues son nuestra población, ¿no? Entonces muchas gracias nuevamente. Bueno, pues haciendo un breve resumen de la sesión del día de hoy, del programa del día de hoy, es que hemos podido conocer del apoyo que realiza la Fundación Endel'Alto desde el programa de atención, ¿no?
Es importante conocer que en esta institución se pueden atender a niños, niñas, adolescentes, juventud y sus papás, ese entorno familiar, para que puedan recibir un espacio, ¿no?, de escucha a través de la terapia, ¿no?, que puede ser individual o grupal. Creo que ese es un aporte significativo que se puede realizar al sistema de protección, ¿no?, en nuestra ciudad del Alto. También consideramos importante todos aquellos aportes que ha realizado esta profesional, porque nos ha podido contribuir a poder tal vez abrir un poquito más este paraguas sobre el cuidado de protección que debemos tener en esta población, particularmente hablando, que relata, ¿no?, que los servicios que van desempeñando. Creo que es importante tomar en cuenta que los niños, niñas, adolescentes requieren el apoyo constante de sus familias, ¿no?, de ese sentido de protección que se debe tener, y que también los padres tenemos que ser cuidadosos, ¿no?, con ese apoyo que brindamos, con ese cuidado, y estar alertas, ¿no?, escuchando cada una de las cosas que nos van diciendo nuestros hijos. No ponernos a pensar que es importante el poder creer en lo que ellos dicen, el poder hacer ese seguimiento de lo que ellos están informándonos, y que ellos se sientan protegidos en todo momento, ¿no?, y en todo lugar. Es importante también que podamos tal vez ingresar a las unidades educativas, algo que nos decía nuestra profesional invitada el día de hoy, para poder contribuir significativamente, ¿no?, dentro de lo que es este sistema de protección del cual ahora estamos hablando. Es importante que nosotros pongamos nuestro granito de arena favoreciendo a estas poblaciones que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Agradecemos al público que hoy nos ha escuchado, que está recibiendo esta información. Esperamos volver a tener a una nueva invitada que nos pueda seguir aportando, ¿no?, a este sistema de protección. No olvidemos que hay muchas instituciones que trabajamos por el bien de la población a la cual nos debemos, y bueno, pues vamos a estar atentos a los nuevos programas que vamos a realizar para poder ir fortaleciendo este sistema de protección, y además que las personas que nos escuchan puedan acudir a estos espacios a poder pedir ayuda, y se puedan identificar también, ¿no?, con el servicio que vamos brindando, que siempre es de calidad y de calidez. A nombre del Comité Interinstitucional de la Ciudad del Alto, agradecemos su gentil atención, y bueno, pues hasta un nuevo programa.